La lluvia llevaba cayendo 20 minutos cuando Alexander Sterling se sentó en la acera mojada frente a un café que antes había sido suyo. No metafóricamente, sino literalmente. Había comprado el edificio 4 años antes como parte de una adquisición dentro de su portafolio. Conocía los metros cuadrados, las condiciones del alquiler, los ingresos trimestrales, y ahora estaba sentado afuera con una chaqueta de segunda mano que había comprado por $6, mirando cómo la gente pasaba a su lado como si fuera una grieta en la acera. Nadie lo miraba. Ni una sola vez. Una madre acercó a su hijo hacia ella al pasar. Un hombre de negocios con abrigo gris bajó la mirada hacia él y luego volvió a su teléfono antes incluso de que su pie tocara el suelo. Un grupo de jóvenes pasó riendo, y sus ojos resbalaron sobre él de la misma manera en que los ojos pasan sobre hidrantes y parquímetros. Objetos que existen, pero que no requieren reconocimiento. Alexander llevaba 3 semanas viviendo así. 3 semanas con zapatos desgastados, café barato cuando podía permitírselo y ese tipo particular de silencio que rodea a una persona cuando el mundo decide que no importa. Había elegido esto. Tenía que recordarlo. Su abogado, James, era la única persona en la tierra que sabía dónde estaba. Su junta directiva creía que estaba en un retiro privado prolongado. Su asistente había sido informada de que era inalcanzable. Todos lo aceptaron porque Alexander Sterling era el tipo de hombre cuyas decisiones no se cuestionaban. Había convertido la fortuna respetable de su familia en un imperio que necesitaba 3 pisos completos de contadores para administrarlo. Resorts, transporte marítimo, tecnología. Su rostro había aparecido en la portada de 2 revistas financieras en el último año. Y nada de eso significó nada la mañana en que encontró el correo electrónico. Su prometida, Natalie, llevaba semanas comunicándose con su abogada. El hilo que encontró accidentalmente en una computadora portátil compartida que usaban para reservar viajes era metódico y frío. Ella no estaba planeando un matrimonio. Estaba planeando una estrategia de salida. Una cláusula que le garantizaría $8 millones en caso de divorcio. No si las cosas se rompían naturalmente. La cláusula estaba escrita con la suposición de que ocurriría. Él no la confrontó. No lo necesitaba. Simplemente terminó el compromiso en silencio y pasó los 6 días siguientes sentado en su apartamento en el piso 40, mirando la ciudad que brillaba debajo de él y preguntándose para qué exactamente había construido todo aquello. La pregunta que apareció en su mente durante esos 6 días fue una que no pudo sacarse de encima. ¿Había una sola persona en su vida que lo viera? No los edificios, no las cuentas, no el nombre, sino a él. No lo sabía. Y no saberlo era peor que cualquier respuesta. Así que desapareció. Estaba pensando otra vez en esa pregunta cuando la puerta del café se abrió y una mujer salió con una bolsa de papel y un pequeño vaso de café. Se detuvo. Realmente se detuvo. Lo miró de la manera en que la gente mira a alguien cuando lo está considerando de verdad, no cuando finge consideración porque otros están observando. Parece que hoy no has comido, dijo. Alexander levantó la vista. Tenía unos 20 y tantos años. Vestía de forma práctica, abrigo oscuro, bufanda, un bolso que parecía de los que se usan hasta que se rompen. No era rica. Eso era evidente. Pero le estaba ofreciendo la bolsa sin ninguna duda en el rostro. Estoy bien, dijo él, porque ese instinto aún no lo había desaprendido. No lo parece. Dejó la bolsa y el café a su lado en la acera. Compré uno extra por error. A veces pasa. Estaba mintiendo. Él podía notarlo. No había habido ningún error. Había vuelto a entrar y lo había comprado específicamente. ¿Por qué ayudar a un desconocido?, preguntó. Ella ajustó la correa de su bolso. Porque algún día yo podría ser la desconocida que necesite ayuda. Luego le dio una pequeña sonrisa natural y se alejó por la calle mojada por la lluvia. Alexander se quedó mucho tiempo mirando el sándwich antes de comerlo. Su nombre era Clara Bennett. Lo supo 3 días después cuando volvió a la misma cuadra y la vio otra vez, esta vez saliendo de la pequeña librería 2 puertas más abajo del café. Estaba cerrando, bajando la reja con el movimiento práctico de alguien que lo ha hecho cientos de veces. Ella lo reconoció. «Te ves mejor», dijo. «Encontré trabajo», respondió él. Era parcialmente cierto.
Había aceptado un trabajo pagado en efectivo moviendo cajas en un almacén cercano, porque quedarse quieto había empezado a sentirse insoportable. Hablaron 11 minutos en esa esquina. Él los contó después, intentando entender por qué esa conversación había sido diferente de cualquier otra que había tenido en años. Clara hablaba sin actuar. Hacía preguntas y escuchaba las respuestas. No llenaba los silencios con ruido. Con el paso de las semanas, ella empezó a sentirse como la única cosa honesta dentro de su mundo construido. Le llevaba comida cuando le sobraba. Le habló de un puesto de medio tiempo en una imprenta a 2 calles de su librería y caminó con él para dejar su nombre. Una vez le prestó un libro de bolsillo que pensó que podría gustarle y nunca se lo pidió de vuelta. Lo que lo desarmó no fue la generosidad. Había visto generosidad representada 1000 veces en galas de caridad y salas de juntas por personas que esperaban algo a cambio. Lo que lo desarmó fue que Clara nunca parecía llevar la cuenta. Lo ayudaba, se iba a casa, volvía al día siguiente y lo ayudaba otra vez. Y no había ningún registro detrás de sus ojos. Una tarde, después de que la imprenta cerrara y caminaran hacia la calle de ella, un automóvil oscuro se detuvo frente a un restaurante al otro lado de la avenida. Una pareja salió riendo, envuelta en la confianza fácil que produce el dinero. Alexander los miró sin querer. Clara, dijo, si pudieras casarte mañana con un hombre rico, ¿lo harías? Ella rió brevemente. ¿Es una pregunta con trampa? Solo respóndela. Se quedó pensativa un momento. El dinero hace las cosas más fáciles, dijo. No voy a fingir lo contrario. He visto a mi madre trabajar 3 empleos y aún así quedarse corta. Sé lo que cuesta no tenerlo. El pecho de Alexander se tensó. Pero ella continuó. También he visto personas que tienen todo sentadas en habitaciones llenas de gente y aún así completamente solas. Lo miró de reojo. Preferiría construir algo real con alguien que realmente esté presente que vivir en una casa cara y silenciosa. Alexander no dijo nada el resto del camino. No lo necesitaba. Ya sabía que se estaba enamorando de ella. Lo que no esperaba era que eso lo asustara más que cualquier riesgo que su fortuna hubiera enfrentado. 3 semanas después de esa conversación perdió el trabajo en la imprenta. El dueño estaba reduciendo personal. Nada personal. Le dieron su último pago en un pequeño sobre y le dijeron que el viernes sería su último día. Se quedó de pie en la acera e hizo algo que no había hecho en años. No sabía qué hacer después. No porque no tuviera opciones. Tenía más opciones que casi cualquier persona viva. Pero Daniel, el hombre que estaba siendo, no tenía ninguna. Esa noche se lo contó a Clara. Se preparó para el cambio que había aprendido a reconocer en las personas, el momento en que recalculan tu valor. Pero Clara no recalculó. Al día siguiente apareció con un recipiente de sopa. Todo el mundo cae, dijo. La cuestión es si vuelves a levantarte. Le dio una cuchara. Creo que tú lo harás. Lo dijo como si ya hubiera visto el final de la historia. Y eso cambió algo dentro de él. Porque toda su vida había estado rodeado de personas que creían en Alexander Sterling. Clara creía en Daniel. En un hombre con una chaqueta usada y sin historia comprobable. Entonces entendió lo que había estado buscando. Y que lo había encontrado. Pero también entendió que cuanto más tiempo esperara, peor sería. Le estaba mintiendo. No sobre el dinero exactamente, pero sí sobre quién era. Y esa mentira pesaba más cada día. Le pidió que viajara con él a la costa. Tomaron un tren hacia el sur y luego un pequeño barco desde un puerto. La mañana estaba clara, el mar plano y plateado. Clara estaba en la proa, observando el agua en silencio. Entonces apareció la isla. La curva blanca de la playa. Las villas entre el verde. El muelle impecable. Ella se giró lentamente. Daniel, ¿dónde estamos? Él no respondió. Primero llegó el helicóptero. Aterrizó cerca del muelle. 4 personas con traje salieron y caminaron hacia ellos. El ejecutivo principal, Roland, llegó primero. Señor Sterling, la junta lo está esperando. El silencio duró 4 segundos. La voz de Clara fue suave. ¿Señor Sterling? Alexander la miró.
Mi verdadero nombre es Alexander Sterling, dijo. Dejé mi vida hace 3 meses porque necesitaba saber si alguien podía verme sin todo esto. Ella dio un pequeño paso atrás. Me mentiste. Sí. El silencio volvió. Me diste comida cuando tenía hambre, dijo él finalmente. Me encontraste trabajo cuando no tenía ninguno. Creíste en mí cuando no tenía nada. Sacó un documento de su chaqueta. Tenía que saber si eso era real. Ella lo abrió. Era una escritura legal. El nombre del propietario era Clara Bennett. La propiedad, Sterling Sanctuary Island. 14 acres. Las villas. El muelle. La playa. Todo. ¿Por qué harías esto? Preguntó. Porque me mostraste algo que creí que ya no existía. Te importó un hombre que no tenía nada. Ella guardó silencio. No quiero tu isla, dijo. Lo sé. Por eso quiero que la tengas. Podrías haberme hablado, dijo finalmente. Lo sé. Ella respiró hondo. La peor parte no es que mentiste, es que funcionó. Porque sí me importas. Luego lo miró. ¿Qué pasa ahora? Lo que tú quieras. Ella sonrió apenas. La próxima vez intenta la honestidad en lugar de los disfraces. Trato hecho. Le devolvió el documento, pero no lo soltó. No lo estoy devolviendo. Solo, todavía no estoy lista para sostenerlo. Miró la isla. Es hermosa. Lo sé. Podría ser algo bueno. Algo que realmente ayude a la gente. Alexander asintió lentamente. Eso mismo estaba pensando. En los meses siguientes la isla se convirtió en algo que ninguno de los dos había planeado. Un lugar para reconstruirse. Personas que empezaban de nuevo llegaban allí. Clara dirigía los programas. Alexander los financiaba y se apartaba. Discutían a veces. Sobre la escala, sobre las decisiones. Pero siempre volvían al día siguiente. Una tarde, al final de la segunda temporada, estaban en la orilla viendo el sol caer. Clara estaba descalza. Alexander todavía llevaba zapatos. Ella llevaba meses intentando cambiar eso. Leía cartas de huéspedes. 43. Personas que habían pasado por la isla y querían agradecer. Ella leía fragmentos en voz alta. Alexander no escuchaba exactamente las palabras. Escuchaba su voz. Había usado un disfraz para descubrir si podía ser amado sin su nombre. Lo que encontró fue algo más raro. Alguien que lo hizo querer merecerlo.